Let's computer. Okay. Bueno, estamos grabando y bueno, con esto damos por iniciar la última sesión del curso Corrupción y Poder en América Central a través del análisis de los contratos públicos y cómo y qué herramientas podemos tener o hemos tenido desde las ciencias sociales en la minería de datos y el Big Data para estudiarlo. Durante 6 sesiones hemos discutido sobre por un lado, la corrupción, las formas que entendemos por ello, y también hemos puesto en práctica estos conocimientos, sobre todo a partir del análisis de las bases de datos de los sistemas de compras públicas en los países centroamericanos, con sus bemoles, con sus ausencias o con a veces limitados accesos, pero bueno, yo creo que tenemos a partir de ahora una importante cantidad de información que nos va a permitir no solo replicar este curso, y para lo cual yo quisiera que ustedes también sean parte, digamos, de esa forma de replicarlo, que están todos los videos en una lista de reproducción del Instituto de Investigaciones Sociales en YouTube, y vamos a nosotros a comenzar a promocionar esta información. La idea es que este, digamos, primer charquito de información se convierta en un río que pueda llegar a muchas otras personas que tal vez por el tiempo o por la agenda o porque no les llegó la información, en su momento no pudieron acceder al curso, pero bueno, hoy es una oportunidad, teniendo en cuenta toda la disposición de la tecnología, que podamos replicar este curso de manera asincrónica, es decir, en otros espacios académicos, profesionales, ministerios públicos, cortes, medios de comunicación, entre otros. Para esto hemos tenido, digamos, hemos contado con el conocimiento y la expertise de Harald Baxenecker, que, bueno, es un destacado investigador centroamericano que, bueno, ahora está haciendo su doctorado en la Universidad de Masaryk en la República Checa y con quien, bueno, hemos tenido, digamos, una muy buena cantidad de información que muy amablemente él ha compartido, que ha compartido por medio de las clases y que también ha compartido por medio del Drive. Más que un cierre, digamos que esto va a ser una apertura, ojalá a muchas preguntas que ustedes tengan, que les hayan quedado, y sobre todo un espacio para discutir sobre la corrupción, no solamente en América Central, pero sino la corrupción como hecho político en general. Yo creo que uno de los aprendizajes mayores que al menos yo me llevo para la casa es la discusión de entender la corrupción como algo relacional. ¿Verdad? Hay un autor, un colega, Francisco Durán, que recientemente falleció, y Francisco Durán nos advertía de que teníamos que entender la corrupción como algo relacional en el sentido de que si bien es cierto que la corrupción en América Latina y en América Central ha provisto, digamos, a políticos, a funcionarios públicos con ciertos accesos a dineros, o con capital político para ganar elecciones. Por el otro lado, ha habido grandes empresas, grandes grupos empresariales que han hecho de estas contrataciones públicas amañadas o estos actos de corrupción una fuente de riqueza insuperable, eh, como lo ha demostrado, por ejemplo, los casos de Odebrecht en Brasil. Entonces, yo creo que también eso es un punto de partida importante porque en general, digamos, la corrupción se ha visto, digamos, únicamente desde el punto de vista político, sin tomar en consideración el otro actor o el actor que más se ha beneficiado, y sobre todo también para desmitificar esa concepción sobre la corrupción, que la corrupción es algo en la cual los y las los y las funcionarios públicos corrompen al sector privado, ¿verdad? Sin embargo, acá lo que los casos de América Latina nos dejan entrever es que no necesariamente hay una presión del sector público para corromper al sector privado, sino al revés, dadas las ganancias que se generan por parte de estos actos de corrupción. Hay mucha literatura en América Latina sobre esta, o tal vez no tanta, pero cada vez crece más y esperemos que ustedes formen parte también de esas nuevas ideas y de esas nuevas estrategias de análisis, artículos periodísticos que nos ayuden a nosotros, a todas las sociedades en Centroamérica, a entender mejor por qué ocurre la corrupción, cómo ocurre, cuándo, quiénes ganan, cómo ganan y qué impactos tiene esto para la construcción de sociedades más democráticas en la región. Teniendo en cuenta que, como todas y todos sabemos, estamos en un retroceso democrático muy grande desde Honduras hasta Costa Rica, bueno, y si incluimos Panamá, todavía mucho más. Entonces también yo creo que es una oportunidad para repensar
las formas en las cuales la academia, los movimientos sociales, las cortes, el Ministerio Público, la ciudadanía en general pueden incidir sobre la construcción de sociedades más democráticas, donde podamos exigirle rendición de cuentas a los poderosos, sean estos funcionarios públicos, presidentes, ministros, o sean estos dueños de los principales grupos empresariales en la región. Así que bueno, sin más, le voy a dar la palabra a Harald y invitarlos también, como si ya tienen preguntas, como que para que las vayan repensando. Y va a ser una discusión sobre todo de preguntas y sobre todo de aprendizajes con Harald Maxeneker. Gracias, Harald. Gracias, Francisco. Buenas tardes, buenos días. Mm, Bueno, Francisco, te pido si activas lo de la pantalla, por favor. Listo, perdón. Ya es la sesión número 6. En esta sesión, bien, vamos a darle seguimiento ya digamos, como cierre y los últimos temas del análisis de la corrupción y del análisis de redes. Y hoy, en esta sesión, bueno, vamos a ver primero el ejercicio de la vez pasada, ya con la herramienta R, y nos quedó una partecita para completar el script de R para hacer el análisis de red. Habíamos hablado ya de otro tema importante que decían lo de convertir los datos de Excel a Gephi. Eso sería bueno si diéramos un pequeño repaso y ya luego entramos como al resumen y la discusión y el cierre de la sesión. A ver, tenemos varios temas ahí pendientes también para esto. Pero empezamos con lo primero, ¿no? La herramienta de la vez pasada, R, para abordar Big Data y trabajamos indicadores de riesgo. Eso fue lo primero. Lanzo de nuevo ahí un poco la pregunta hacia ustedes. ¿Lograron instalarlo? ¿Lograron reproducir el script, la primera parte de importar los datos, de luego analizar también los indicadores de riesgo, sobre todo en los datos de Costa Rica, y correr paso por paso todo el script? A ver, cuéntenme ustedes, ¿tuvieron tiempo para hacerlo? ¿Lograron hacerlo? Sí, dice Marco. Sí. Bueno, Ok, la gran lo ventaja de veo. que, exacto, que la gran ventaja de que, bueno, tal vez por tiempos laborales y de vida no se ha podido, recuerden que todo se sube y como les decía, bueno, van a tener mucho tiempo después para seguir haciendo las tareas que dejamos por acá en su tiempo libre. Un poco también si hay alguna dificultad que hayan tenido que quizás quisieran ver a detalle. Pero bien, en esto entonces me salgo de la exposición y voy a R de regreso para que veamos la siguiente parte, ¿no? Bien, aquí de regreso a R, lo voy a agrandar un poquito. A modo de resumen, a la izquierda arriba tenemos nuestra ventana para ver todas las
los comandos que escribimos. A la izquierda abajo observamos lo que ya el programa ejecuta. A la derecha arriba están nuestros datos importados. Aquí los datos de Costa Rica que importamos del 2012 al 2023. Y la gráfica aquí en la parte inferior a la derecha. Aquí ya es una red, que esa es la que nos quedó pendiente la vez pasada de dibujarla. Aquí ven un botoncito para activar algo así como un índice para brincar más fácil en el script desde los distintos temas. Importar los datos, eso lo hicimos la vez pasada. Corrimos esas líneas de leer los archivos CSV e importarlo a la plataforma R. Luego reunimos todos los datos de estos archivos en un solo y teníamos al final de cuentas un archivo de CR Data con 817,000 líneas, ¿no? Es decir, ya podemos hablar de Big Data. Estamos hablando con un volumen de datos que ya es considerable y que casi que llega al límite de nuestras posibilidades de trabajarlo en Excel. Luego hicimos un análisis muy rápido de los datos que contienen ahí estos contratos con estas funciones para ver si se trata de bienes, de obra pública, de servicios, y luego nos brincamos a los indicadores de riesgo. Indicadores de riesgo, identificamos a los distintos las distintas modalidades, licitación pública, nacional, internacional, una licitación reducida o licitación abreviada, y las categorizamos, ¿no? Como abiertas, no abiertas o no clasificadas. Y en esto, pues ya vimos aquí que teníamos en su gran mayoría procedimientos no abiertos, la minoría con procedimientos considerados abiertos. Entonces eso ya nos adjudica, digamos, una cantidad de banderas rojas a toda nuestra Big Data también. Y la ventaja es que una vez que tengamos todos los datos ahí, básicamente lo hacemos con unas pocas líneas, ¿no? Esas operaciones con la Big Data. Entonces, ahí la ventaja de R, de empezar a utilizar R, importar los datos una vez que los tenemos adentro, podemos hacer básicamente todo dentro de la plataforma. Es decir, el análisis esto de la Big Data, limpiar los datos, hacer también el análisis de red. Es decir, eso es una ventaja que tenemos aquí con esta plataforma. El segundo indicador, que por lo menos para lo que dan los datos de Costa Rica, es lo que se llama el cost overrun. Es decir, si se incrementó el costo de la obra, del bien o del servicio en el transcurso de su ejecución. Aquí asumimos dos columnas ahí, el monto estimado y el monto adjudicado dentro de la base de datos para calcular esa diferencia. Convertimos toda nuestra data a la moneda nacional y luego calculamos aquí si había un incremento en el costo o no. En el 1 nos dice sí y el 0 nos dice no. Es decir, aquí también vemos de nuevo en el cost overrun que más o menos la mitad
tendría también una banderita roja en este sentido. Lo podemos visualizar también de esta manera. Aquí la mitad más o menos es con 1, significa sí. Es mucho menos lo de 0 porque el resto no tenemos datos, es NA sin información. Y al final de cuentas, bueno, igual aquí guardamos nuestra data para R como en formato de RData o también la exportamos en formato CSV para luego otra vez tenerlo afuera de R y en ese caso podríamos volver a abrir la data de CSV en Excel o en cualquier otro programa. Hasta aquí llegamos en la sesión anterior y ahora tocaría aquello de la red. Aquí vamos primero con la matriz. La matriz es lo primero que hay que construir. Aquí nuestra data, si abro aquí CR data, ese archivo grande, aquí arriba nos está abriendo, vemos que tenemos una tabla con 817,000 líneas y 21 columnas, ¿verdad? Esa es la data. Lo que nos interesa obviamente es en términos relacionales de nuevo, quién compra, quién provee y luego también podemos decir la columna quizás del monto en moneda nacional. Eso serían los datos que nos puedan interesar para construir nuestra matriz. Esa matriz tendría en las líneas las entidades públicas compradoras y en las columnas las empresas proveedoras. Y eso es lo primero que hay que construir aquí en R. Veamos entonces aquí lo del CLIMS, si se recuerdan, también era como para ver así rápidamente de qué es lo que tenemos, qué datos tenemos. Tenemos pues lo de la institución, tenemos lo del adjudicatario y lo que nos interesa. Y la columna número 19, solo lo verifico para no decir, es el monto aquí en moneda nacional. Utilizo la columna 19 aquí con este monto ya convertido aquí para todos. Entonces, veamos primero aquí cuántas instituciones tenemos en nuestra base de datos. La longitud de nombres únicos de las instituciones. Y ya me lo contó, instituciones tenemos 341. Ahora estamos hablando de datos del 2012 hasta el 2023, 800,000 contratos. El ejercicio que hicimos en Gephi fue solo del año 2023 con 80,000 contratos. Aquí tenemos 10 veces más datos. Y de adjudicatarios, la longitud de nombres únicos de adjudicatarios, 16,029. Eso es. Entonces nuestra matriz va a tener ese tamaño de 341 por 16,000. Seleccionamos entonces nuestro edge list, nuestra lista de relaciones, ¿no? Nos interesan la columna 4, que son las instituciones, la columna 6 de los adjudicatarios y el monto para construir nuestra matriz. Entonces tenemos esta lista y en esta lista la vamos como afinando un poco. Eliminamos cualquier
posible línea con celdas vacías. También eliminamos de las celdas vacías de cada una de estas, de las 3 columnas. Puede ser en algunos datos que nos falte, ¿no? Y si no tenemos algún dato de compradores o proveedores, no tendríamos una relación establecida. O si hay una relación establecida, pero el monto es 0, tampoco sería una relación válida, ¿no? En ese sentido. Así la limpiamos, vamos revisando, pues nuestro número de instituciones y adjudicatarios se mantuvo, es decir, tenemos completo la data. Aquí ahorita definimos nuestros 2 sets de nodos. El primer set de nodos serían los nombres de las instituciones y el segundo set de nodos es todos los nombres de adjudicatarios, nombres únicos. Y ven aquí que nos creamos aquí 2 vectores, un vector de longitud de 341, la cantidad de instituciones, y ahorita aquí adentro tenemos todos los nombres. Si le pido que me lo escriba, aquí ahorita escribió todos los nombres de las instituciones, de las 341. También no me va a escribir las 16,000, pero aquí tendríamos en el set 2 los nombres de todas las empresas. Bien. Tenemos claro quiénes son nuestros actores con estas pocas líneas. Y ahora esta lista que acabamos de crear, esta lista de relaciones entre compradores, proveedores y el valor, vamos a construir nuestra matriz. Ahora, aquí esto son las líneas aquí del 277 hasta el 308. Esas son las líneas para convertir esa lista en una matriz. Básicamente es una función que aquí ustedes pueden utilizar esta función para cualquier data que ustedes tienen, para cualquier data de una red de 2 modos. Es decir, si ustedes tienen otro tipo de datos, igual pueden utilizar ese mismo script aquí para construir matriz. Esa es la ventaja, que eso ya es una función predeterminada. Yo defino mi lista de hechos o relaciones y luego ya empiezo a correrla. La voy a empezar a correr porque aquí hay una loop, aquí hay una función bastante más compleja que va a tomar tiempo. La empiezo a correr y cuando la R está trabajando está aquí este símbolo rojo. Está trabajando, ahorita está calculando con los 800,000 líneas y con nuestros 340 por 16,000 hizo la matriz y identifica cada una de las intersecciones y asigna el valor que corresponde a cada intersección. Si son varios contratos, nos empieza también a calcular la suma en estos contratos. Eso en términos generales, aquí tendríamos la función que corre a lo largo de estas líneas aquí. Lo que vamos teniendo al final es, en inglés se llama incidence matrix, es una matriz de incidencia, que eso significa que, bueno, tiene un número desigual entre líneas y columnas.
en todo caso. Ven, sigue calculando todavía la computadora para construir la matriz. Y eso es cuando empieza a hacerse interesante, digamos, el trabajo de Big Data, cuando se nota que la computadora está trabajando y necesita tiempo para los cálculos. Y eso, digamos, todavía es bastante sencillo. Luego, si se va hacia cálculos estadísticos, obviamente la capacidad de capacidad computacional que se necesita incrementa también en este proceso. Bien. En este ejercicio ahorita vamos a usar, también para no sobrecargar la capacidad de mi compu, el valor binario, si existe o no una relación, así como lo usamos también en Gephi de la última vez. Bien, una vez que termine de calcular, aquí vamos a verificar aquí nuestra matriz. Vamos a asignarle también los nombres en las líneas y las columnas, y ya le vamos a decir, bueno, nuestra matriz va a ser la de Costa Rica, de los datos de Costa Rica, y los sets de los nombres de las empresas y de las instituciones van a ser CRZ1, CRZ2. Entonces, estos tres archivos serán los que nos van a servir para convertirlo ya en la red. Sigue calculando la máquina. Cuando tengamos la matriz, aquí vamos a convertir la matriz con un paquete que se llama iGraph. Ese es un detalle que no lo mencioné aquí arriba. La instalación de este paquete iGraph nos permite pues hacer gráficas de red y hacer cálculos de red aquí en R. R tiene diferentes paquetes, tiene iGraph, tiene SNA, tiene Network, diferentes paquetes, cada quien con sus propias ventajas, desventajas, compiten un poco entre sí. Hay que decidirse por uno. En este caso, iGraph creo que nos ofrece suficientes funciones. Ahora ya terminó de calcular y nuestra matriz de incidencia está, la convertimos, vemos que tiene 340 por 16.022. Parece que se nos pierde un actor ahí en el camino que no estaba adjudicado, y lo convertimos a CR matriz, CRZ1, CRZ2. Tenemos nuestros tres elementos, CRZ1 y 2 aquí a la derecha, y la CR matriz también aquí la tenemos lista en nuestros datos. La convertimos a CRNet, y CRNet, con esta función de decir, construimos una red de una matriz de incidencia. Nuestra matriz de incidencia es CR matriz. No tenemos relaciones dirigidas, eso es falso. El modo es all, es decir, tenemos precisamente la modalidad de no dirigidos, es decir, no tenemos in degree and out degree, tenemos all degree. Y weighted, en nuestro caso dijimos que usamos
el sistema binario weighted null, no es una red sin pesos. Luego asignamos, luego vemos nuestros vértices. Aquí tienen el tipo definido y el nombre definido. Tipos si son de primer modo, del segundo modo, instituciones o empresas, y también el nombre de estos. Nuestros hechos, nuestras relaciones, aquí no tienen ningún atributo asignado. Es decir, eso lo vemos aquí también. Si vemos aquí un poco qué hay dentro de este objeto que es ahorita nuestra red, vemos que es undirected, bipartite, con un total de 16.362 nodos en ambas líneas, con 82.804 relaciones binarias. Es decir, los 800 tienen múltiples conexiones entre los mismos actores. Todos estos se reúnen en un total de 82.000 relaciones binarias. Esa es nuestra red. Y luego empieza a hacer la lista de todas estas relaciones. Eso es lo que tenemos aquí. Ahora, le asignamos aquí con B vértices a nuestra red un atributo de color. Vamos a decir, son azulitos y anaranjados. Y también vamos a asignarle una forma a los dos modos. Son cuadrados nuestras instituciones y círculos anaranjados nuestras empresas. Eso también. Vemos los atributos. Ahorita ya tenemos el tipo que son, los nombres, el color y su forma. Ya tenemos 4 atributos asignados. Y ahora ya podemos correr aquí la función para dibujar la red. En iGraph, cuando empiezan a poner layout, tienen diferentes opciones de layouts. En bipartite le pondría las instituciones de un lado y las empresas de otro lado, y hace las conexiones entre los dos. Es así como un poco aburridito, no se ve mucha red en esta opción, o solo en círculo, o luego con otros algoritmos gráficos que también ya los vimos en Gephi, ¿no? El Fruchterman-Gain, ¿no? El de Kamada Kawai, o también creo que este también ya lo vimos en Gephi. Es decir, aquí se pueden seleccionar distintos layouts de acuerdo a lo que nuestra red necesita y lo que es posible. Debo decir que Gephi tiene la gran ventaja que en términos gráficos es mucho más flexible y mucho más bonito. R es un poco más rígido, por lo menos en esta parte aquí de iGraph, para fabricar nuestras redes. Ahorita, aquí definimos nuestro layout, es optimizar el gráfico. Ese lo elegí, lo corrí para definirlo como L2 y luego lo aplico aquí en la función de dibujar la red. Aquí plot es dibujar la red. Le digo, dibújame nuestro objeto de red, CRNet. No quiero que nos ponga los nombres en cada uno de los nodos. 16.000 nombres imposibles de visualizar. El tamaño de nuestros vértices o nodos es de acuerdo al degree, de acuerdo al grado, número de relaciones. El título general, nuestro tamaño de
línea es 1 y el layout es el que definimos aquí arriba. Al correrlo, y no lo va a hacer porque nos va a tomar también más tiempo de lo que quisiéramos. Ya, aquí está. Ya lo había hecho, es esta red. Lo voy a hacer más grande. Si me lo... Nope. Tampoco. En fin, esa es nuestra red. Luego en la exposición de regreso al PowerPoint se lo voy a mostrar más grande. Gráficamente no es lo mejor en esta, aquí la representación. Lo que sí vemos claramente es como hay un círculo interno de instituciones y empresas mucho más estrechamente conectados y un círculo más externo que es como que son empresas que esporádicamente están conectadas a la red. Por lo menos eso a primera vista ya nos lo permite ver esa gráfica. Y ahora, obviamente, también tenemos unas últimas líneas aquí para describir numéricamente y estadísticamente nuestra red. Si corremos esas líneas, el conteo de vértices, número de nodos, perdón, aquí hay algo ejecutándose en el segundo plano y no está. No deja correr las líneas. Creo que perdón, voy a tratar de eliminar los platos. Perdón, suele suceder también. Mientras tanto, describo o explico un poco estas líneas, qué hacen estas líneas. Es nada nuevo, ya lo conocemos, son nuestras maneras de describir redes. ¿Cuántos nodos tenemos? Eso es una primera manera. Y aquí nos tendría que presentar la suma de todos los nodos, empresas e instituciones. Número de relaciones binarias, ¿no? Serían los 82,000 líneas que tenemos dentro de nuestra red. La densidad de la red. La densidad, si nos recordamos, es la relación entre las relaciones existentes y las relaciones posibles. En ese caso, una red bipartita tiene como 3-4%, es decir, 0.00 o 0.03, 0.04 sería la densidad de redes de dos modos. Y obviamente el número sube entre más densa es la red. El número de componentes. Componentes son los... ya me lo limpió aquí. Ya ejecutó la línea de contar los nodos, los 16,000 nodos. Vamos a contar el número de relaciones, 82,000. Vamos a ver la densidad. Es aún menor, 0.0006. Es decir,
ni siquiera lejos del 1% de todas las posibles conexiones en la red existen. Es una red con muy poca densidad y eso está bien, ¿no? Es como tenemos tantos nodos y para tantos nodos 82.000 relaciones, eso sería lo que da la densidad. El número de componentes, tenemos 4. Componentes son aquellos subgrupos desconectados entre sí en una red. Es decir, tenemos ahí un gran centro conectado y algunos nodos desconectados del resto de la red. Eso nos explica lo de los componentes. Número de instituciones, 340. Nos comió aquí alguna. El grado promedio, cada institución tiene en promedio 243 relaciones en la red, con 243 distintas empresas en promedio, ¿no? Habrán algunas con pocas y algunas otras con más. Y lo mismo para el lado de las empresas, 16.000 empresas y su grado promedio sería de 6.3. Es decir, cada empresa tiene un poco más de 6 relaciones con instituciones. Eso en promedio. Y aquí las centralidades, calculamos aquí con esta función el degree, el grado. Calculamos con esta función el betweenness y lo reunimos aquí en una tabla de instituciones. La tabla de instituciones aquí está calculando todavía el betweenness en esta red. Está calculando todos los caminos posibles en la red y esos son bastantes. Y mientras calcula, lo mismo aquí para las empresas. El grado de las empresas, la intermediación de las empresas y luego reunimos estos dos datos en una tabla y vamos a ver, ahorita no va a abrir. Estamos calculando 2 tablas, una para empresas, otra para instituciones, donde se tiene aquí el número de relaciones, el grado, y aquí el betweenness. Aquí en el caso, aquí sería el grado de intermediación más alto, aquí de estas entidades. Y en el lado de las instituciones, aquí también tendríamos aquí de mayor a menor el grado de intermediación aquí de nuestras entidades. Ya aquí estamos en el punto de nuevo donde podemos decir, bueno, tomamos estos datos, esas centralidades y vamos de regreso a nuestra propuesta de calcular el capital social en esta red y hacer el análisis de la economía de captura. Bien, hasta aquí, entonces, la introducción a R. Aquí al final hay una función final que nos guarda todo en una sola imagen. Eso es bien importante. Si lo guardamos aquí en nuestra carpeta de trabajo, vamos a tener un archivo que se llama sesión 5, rdata,
Y cuando abrimos esto, nos va a abrir el script y nos va a abrir todos los datos que aquí también tenemos ya calculados y abiertos en nuestra sesión de trabajo aquí. Entonces aquí en este archivo vamos a tener toda la información reunida con todos los resultados. Si hacemos investigaciones, publicaciones esto es una forma de resguardar nuestros datos y hallazgos y resultados finales con los que publicamos. Entonces eso es algo importante también tener ese respaldo. Bien, hasta aquí entonces la sesión de R. De plano, como tal, R es como un desafío para aprenderlo. Yo, de nuevo, los y las animo a dar esos primeros pasos con ese primer script y empezar a familiarse con el programa. Esto tiene la ventaja, como decía, en esta herramienta van a tener todo en una sola plataforma. Y les enseño aquí otro truco que la inteligencia artificial nos ofrece. Aquí le estoy probando también en español. Sí habla español ChatGPT. Y si le pregunto aquí, le digo, tú eres un programador o programadora de R. Haz un script para una red bipartita en el package iGraph en R. Y con algo de suerte nos explica lo que está haciendo y nos da un script aquí donde por lo menos sin ven la lógica utiliza el paquete iGraph, luego hace un ejemplo de una matriz, luego construye de una matriz una red bipartita y luego con la función plot dibuja. Pueden copiarlo y insertarlo aquí y ya tienen. Y entonces cualquier problema que se tiene, la inteligencia artificial ahí sí ayuda un montón para resolver problemas de scripts. No funcionan siempre al 100%. Hay obviamente errores y detalles y cosas que se ajustan, pero es para la tarea de programación una gran ayuda que junto con ese primer script y ahí usando ChatGPT puede ser una posibilidad interesante de aprender poco a poco, paso a paso esa herramienta. Bien. Ok. El otro tema que ya vimos la vez pasada, datos en Excel, importarlos al Gephi, ¿no? Nosotras vimos ahí todo el procedimiento manual de que tenemos los datos, convertimos los datos en una lista de nodos, en una lista de relaciones, y esa lista de nodos y lista de relaciones la importamos a Gephi, ¿no? Con todos los atributos asociados a los nodos. Entonces, eso era, hay un tema específico a profundizar. Y
y al investigar el tema, descubrí cosas nuevas integradas ya ahí en Gephi, que es con la función de importar. Voy luego a Gephi y se la comparto y se nos va a facilitar también la tarea en ese sentido, por lo menos para importar los datos básicos de las redes de Excel al Gephi. Eso es una gran ventaja. Otros recursos que se tienen, aquí les dejo nomás los links a estos recursos. Hay un pequeño programa que se llama Text-to-Payek. Payek es un programa que ya básicamente se está empezando a desactualizar, pero fue uno de los grandes programas de análisis de redes que se utilizó mucho en la academia. Pero como es un programa académico, ahí quedó un poco ya digamos, desactualizado, sobre todo en su capacidad gráfica. En cuanto a su capacidad de análisis estadístico es muy bueno. En todo caso, al convertir, y esto solamente es un pequeño programa que permite convertir datos de Excel a un formato .NET. Y ese formato .NET se puede importar a Gephi también. Entonces es otra vía de un programa que nos ayuda en la conversión. Luego hay algunas herramientas online que realmente no son de fiar mucho, a mi criterio, porque no se sabe nunca hacia dónde mandamos nuestros datos. Entonces es cuestionable. En todo caso, aquí hay un Media Lab con bastantes diferentes herramientas, entre otros una herramienta online también de conversión. Y de nuevo hago referencia a los plugins en Gephi mismo, que son funciones adicionales que tiene Gephi incorporado también y que pueden ser de utilidad en el manejo de datos o también en cuanto, y ahí puede ser interesante, a la exportación de datos también. Hay un plugin específico para exportar los datos hacia página web. Y luego son, digamos, más interactivos y se pueden insertar en publicaciones online directo de este Gephi. Eso funciona bien con redes un poco más pequeñas. Con redes muy grandes, lo interactivo es muy pesado y toma su tiempo. Bien, en todo caso, vámonos a Gephi y vamos a ver esta parte de la importación de datos. Vamos a ver, tengo Gephi abierto por aquí. Bien. Bueno, a eso queremos llegar, ¿no? Más o menos. Pero vamos a empezar de cero en esto. Yo voy a usar la misma data de Costa Rica 2023. Entonces, aquí en archivo, hacia importar, y lo de importar nos abre un asistente de importación. Y pues queremos el tipo de asistente aquí convertir Excel y CSV archivos a redes. Ese vamos a seleccionar y le damos siguiente. Dice seleccionar nuestro archivo, pues lo seleccionamos
Aquí abre la ventana. Bueno, tengo que ir a mis documentos, la UCR, y creo que lo tengo en 6 y aquí. Y aquí son los datos de nuevo que tenemos las dos columnas con compradoras y empresas proveedoras. En la hoja 1 de nuestro archivo Excel siguiente, vemos dos columnas. Una columna se llama institución y la otra columna se llama adjudicatario. Lo que queremos hacer es conectar instituciones y estas instituciones están conectadas a adjudicatarios. Es decir, estos dos los seleccionamos. Instituciones están conectados con adjudicatarios. Eso es la definición básica de una relación o una red bipartita, ¿no? Siguiente. Aquí nos dice si tenemos dentro de cada celda subdatos, subcampos inferiores en cada una de nuestras celdas. En nuestro caso, no. Cada celda tiene el nombre de una institución o de una empresa, no varias. Entonces, no tenemos ninguna necesidad de separarlo por comas o punto y coma o tabulación o lo que sea. En nuestro caso, son datos únicos y vamos al siguiente. ¿Queremos crear una red dinámica? No, tampoco. No tenemos esa información incluida aquí. Aquí podríamos seleccionar una columna con estos datos, pero no. Siguiente. Y queremos crear links entre instituciones y adjudicatarios. Eso es lo que queremos hacer. Y decimos siguiente. Y si ahorita hecho terminar, si todo sale bien, nos inserta aquí los datos no dirigidos, 4.716 nodos, casi 13.000 líneas. Eso de nuevo es la data de las relaciones binarias de Costa Rica 2023. Insertó estos datos. Básicamente, aquí ahorita tenemos los nodos, 4.700 nodos, 12.000 o casi 13.000 relaciones ya están adentro. Básicamente lo que ahorita hicimos en estos pocos minutos nos recrea o nos facilita también la importación en vez de hacerlo manualmente por la vía Excel. La vía Excel, lo que obviamente nos permite, si tenemos la lista de nodos y tenemos la lista de relaciones, podemos agregar más columnas de atributos a los nodos, si es masculino, femenino, si es, yo qué sé, etcétera, etcétera. Eso es la ventaja. Y además, la ventaja es que aprendimos algo más de Excel. Pero bueno, esto es mucho más fácil, así que adelante con esta opción. Y gracias también por hacerme aprender, investigar y aprender. En esto, obviamente, aquí podemos aquí elegir otra vez el grado. Aquí estamos con los nodos, el tamaño del nodo y el grado. Vamos a hacer un ranking. De acuerdo al grado, los nodos con un grado pequeño que sean pequeños y los de un grado más alto que sean más grandes. Apliquémoslo por ahí. Vamos a aplicar la modularidad, es decir, las subestructuras dentro de nuestra
red, los clústeres, los módulos, las comunidades, como quieran nombrarlo. Vamos a usar el color de los nodos de esta partición de la modularidad que acabamos de utilizar y la aplicamos. Y ya tenemos aquí distintos colores, ¿no? Digamos, de acuerdo a su conectividad, nos identificó como subestructuras de la red. Bien, ya tenemos nodos un poco más grandes, nodos más pequeños y nodos de distintos colores. Ahora vamos a ver si le damos algún, vamos a usar el proporcional aquí, más o menos. Está todo muy en el centro. Vamos a el Force Atlas y a ese se ve un poco mejor de cómo se ve la red. Se fijan, aquí estamos utilizando más o menos el 10% de los datos que acabamos de usar en R. Porque en R, en el ejemplo, usamos datos del 2012 al 2023. Estos solo son los datos del 2023. Es decir, solo para tener una idea más o menos del tamaño. En todo caso, los datos completos de Costa Rica igual se podrían importar aquí en Gephi y hacer una red, un dibujo más bonito que en R. Pero bien, aquí ya tenemos de nuevo los datos en Gephi y nos agrupó un poco más ya también por los colores de las modularidades, ¿verdad? De las subestructuras. Entonces vemos que alrededor de este nodo y otros nodos tenemos como ciertas subestructuras incluidas. Bien, si vamos aquí de nuevo a la función de hacerlo de acuerdo al tamaño del nodo, que nos aparezcan los nombres. Ajá, aquí es la caja costarricense, de nuevo, Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional. Ya son, digamos, nodos conocidos también de la vez pasada, de lo que vimos en la data anterior. Entonces, en todo caso, con la función que nos facilitó aquí importar los datos a Gephi. Bien. A ver, abro aquí de nuevo el micrófono si hay otras dudas, preguntas, consultas de lo que pues podríamos ver en estos últimos 40 minutos que nos quedan, o un poco menos para luego ver el cierre. Pero si ustedes tendrían algún tema que quisieran ver. Nada más una pregunta. Si uno Ujú, quisiera, digamos, como quedarse solo con los nodos, digamos, como los más grandes, digamos, en ese gráfico que estaba, porque claro, claramente también hay un montón de nodos que tal vez no nos funcionan. ¿Cuál sería como el paso a paso? O sea, sacando sobre todo, digamos, lo público y dejando sobre todo lo privado. Y, digamos, como estableciendo como criterios de tamaño, por ejemplo. ujú, ujú. Bien, aquí tenemos que irnos a los filtros en esto. En los filtros, bueno, primero voy de regreso aquí. Tenemos que ejecutar primero
lo de calcular el grado, calcular aquí el diámetro más otras centralidades. Ya con eso tendríamos suficientes elementos. Aquí todavía está calculando, ven aquí abajo, 40%. Tendríamos algunas centralidades que estamos calculando para los nodos, porque necesitamos saber sus centralidades para luego ver si los logramos filtrar, por ejemplo, de acuerdo al tamaño del nodo, es decir, al grado, ¿no? Al número de relaciones. Bien, ya calculamos betweenness y otras closeness, otras centralidades que ya las conocemos también. Nos vamos a los filtros. A ver, siempre es un desafío. Atributos, rango. Y aquí, de esto del rango, quiero usar el grado para filtrar de acuerdo al rango. Aquí ahorita estamos viendo del rango 1 hasta el máximo, que es 956, ¿verdad? Ahora, ahorita apliqué el filtro y empiezo a elevar el límite inferior. Solo aquí los que están con un grado entre 179 y 956, pocos que nos quedan, ¿verdad? Es decir, y grado más alto, de 100 o todos los nodos todos los nodos con un grado mayor a 55. Y nos queda esto. Esos serían, digamos, los que más relaciones tienen en la red y podrían ya representar de alguna manera algo así como el esqueleto central de la red. Eso sería, digamos, el filtrarnos aquí ya los nodos básicos, los más grandes aquí en la red. Ven que la mayoría tiene como de mucho menos de 30 nodos, ¿no? La gran mayoría de relaciones, menos de 30 relaciones, ¿ven? Todavía, ¿no? Aquí podríamos decir, estamos empezando a ver, digamos, el corazón de esta red. Y ese corazón, todos los nodos con un grado mayor a 27 están seleccionados aquí. Y esos son 183 nodos. Es el 3.8% del total de nodos. Y son 1430 aristas, es el 11% de lo que de las relaciones ahí. Ahora, aquí ahorita no tenemos importado los montos que corren por esas relaciones, pero estoy casi seguro que aquí es una pequeña cantidad de nodos con una mayor cantidad de relaciones. En ese caso son binarias, ¿no? El 4% de los nodos tiene 11% de todos los contratos o de todas las relaciones contractuales o de adjudicaciones. Y estoy seguro que esto representa un porcentaje aún mayor del valor. Es decir, estamos ante una situación de desigualdad, de concentración de los recursos, etc. Eso se Ahora, podría representar aquí. ok. Ujú. Los nodos, perdón, nada más ahí que me medio perdí. Claro, ya veo, o sea, cuatro empresas, en este caso serían los que concentran alrededor del 11% de los contratos, ¿verdad? Es así, más o menos.
¿no? No, en este caso no, porque aquí tenemos entre los nodos, aquí tenemos instituciones y Claro, ah, empresas. Y lo que vamos a tener aquí con un grado mayor son las instituciones, porque dan muchos contratos. Las empresas tienen tendencialmente menos. Para hacer ese análisis hay que dividir los cálculos por un lado, calcular las instituciones y por separado calcular las empresas, para que tú puedas decir luego, el 2% de las empresas concentra el 10% de las adjudicaciones y el 30% del valor o algo así. Pero sí, filtrarlo, separarlo. ok. Y Mm, tenemos ahí una pregunta de Marco que dice, ¿es posible ver montos junto a los nodos más importantes para aclarar cuáles empresas son las más beneficiadas por las adjudicaciones? Sí, sí, el desafío es ahí importarlo con el peso. Si te acuerdas, perdón, eso fue, perdón, se me desapareció. Aquí está. Si te acuerdas en la importación de los datos, en uno de los primeros ejercicios, importamos aquí junto a cada relación en nuestras aristas, también el monto, como el valor de cada relación. Entonces teníamos 80,000 líneas y cada línea tenía su valor monetario. Entonces importar todos estos datos a la red y de esa manera luego se puede decir, calcula, en este caso sería en las estadísticas, no solamente el grado medio del número de relaciones, sino el grado con el peso. Es decir, súmame todos los valores de cada una de las relaciones. Eso sería luego el weighted degree, el grado con peso, el que luego da ese valor al nodo y lo podemos representar ahí sobre el nodo. Bien, genial. Así que hicimos un repaso aquí también de Gephi. ¿Hay algún comentario más o alguna consulta más? Órale. Bien, quizás yo empiezo nomás un poco a resumir y luego le paso la palabra a Francisco también como para alguna reflexión y discusión final. Y resumiendo, solo hago un recorrido de lo que hicimos en el curso, ¿no? Porque quizás vale la pena recordarlo un poquito, que digamos, para mí ha sido un desafío muy interesante también el ordenar mis pensamientos, mis experiencias y el conjunto de métodos. Y pues organizarlo en esas 6 sesiones. Y en, quizás resalto aquí un poco lo que ya dijo Francisco también al principio, lo de la corrupción desde el enfoque y la complejidad como algo relacional, ¿no? Pues porque es un fenómeno, sobre todo cuando lo vemos con los datos de la contratación, de un fenómeno relacional, eminentemente relacional,
y que el conjunto del sistema es mucho más complejo que solamente una relación de soborno entre dos funcionarios o un funcionario y un empresario, una empresaria, ¿no? Es decir, ahí el sistema como tal es más complejo y hacia ese podemos acercarnos con esta visión de entender el sistema que emerge de esta complejidad, de cómo se autoorganiza también ese sistema, cómo se autosostiene ese sistema y bueno, como por lo tanto el análisis de redes nos ayuda a entenderlo un poquito más y descubrir, digamos, también los fenómenos o los nodos que nos interesan, ¿no? Y esos son, digamos, como los ejemplos que existen ahí de cómo utilizar lo de las redes para estos análisis complejos, ¿no? Hay una literatura un poco limitada todavía, pero creciente con estos datos y con estas maneras analíticas. Entonces, es un campo abierto con muchos desafíos investigativos. Y obviamente como utilizamos ese enfoque de redes, en la primera sesión también hablamos mucho del vocabulario, ¿no? De cómo cuando hablamos de redes, de qué hablamos, ¿no? De qué tipo de redes hablamos, de un modo, de dos modos, de redes dirigidas, con peso, sin peso, de las centralidades, el grado, la intermediación, la cohesión, las subestructuras o la modularidad, lo que acabamos de ver en ese último ejercicio también de Gephi, ¿no? Para tener esos conceptos de corrupción y redes como un vocabulario que nos ha acompañado durante el curso, ¿no? Pero en todo esto, sin datos no hacemos nada, ¿no? Es decir, si no tenemos acceso a datos, no podemos analizar nada y eso es uno de los grandes desafíos en la región y en el mundo, ¿no? Es decir, esto sigue siendo un punto débil en términos generales, la posibilidad de acceso a datos de calidad, a datos completos, a datos estandarizados que nos permiten hacer análisis. En todo caso, en Centroamérica vimos que, bueno, Costa Rica hay algunas formas, Guatemala hay algunas formas, también Honduras, El Salvador está un poco más restringida la situación por el momento, sobre todo sobre estos datos de contratación pública. También hablamos de los datos de las empresas, ¿no? Lo de las empresas es también importante, están conectadas las empresas entre sí o no, como uno del otro tipo de datos que también son de importancia para el desafío de analizar la corrupción. Esto es una de las plataformas que compartir o corporates, eso sobre todo es sobre empresas offshore. Creo que no vamos a encontrar muchas de las empresas proveedoras ahí, solo las grandes, pero también hay plataformas nacionales un poco más limitadas. En Costa Rica, en el mismo SICOP, hay algunas formas. En Honduras hay un acceso mucho más fácil, digamos, o abierto al registro mercantil, mientras que en Guatemala y en El Salvador está bastante restringido ese acceso. Y esta otra plataforma en términos de, bueno, hacia allá va el movimiento, digamos, de organizaciones o ONGs por la transparencia en cuanto a un estándar de datos para la contratación pública. Entonces, esa referencia también
es siempre importante. Y lo vimos que en el caso de Honduras están empezando o ya empezaron a implementar ese estándar. Ese estándar tiene sus propios desafíos, pero en términos generales es un avance también en este camino. Lo cierto es que en Honduras empiezan o ya empezaron a utilizar el estándar, pero seguramente no todos los datos están ahí, ¿no? Es decir, buen estándar, pero datos incompletos. Con estos conceptos, con estas ideas, con estos datos, nos acercamos en el curso a la primera herramienta, que fue Gephi. Con sus desafíos. Creo que uno de los desafíos grandes es la preparación de los datos para cualquiera de las herramientas analíticas. También aquí para Gephi, espero que lo de hoy, de la importación de datos, facilite un poco más ese paso para tenerlo ahí en Gephi. En Gephi para representarlo gráficamente y también para datos estadísticos. Con estos datos estadísticos nos fuimos a una... sobre todo el método de uno de mis estudios sobre economía de captura, de identificar, digamos, nuestras empresas que acumulan mucho más de lo esperado, ¿no? Y eso sería como el volumen capturado, y a partir del volumen capturado calcular también el excedente de captura, incluso calcular más o menos los sobornos que podrían estar corriendo por esas redes, ¿no? Y eso, si se recuerdan, ahí nos acercamos a la regresión múltiple y hacer este tipo de gráficas, y lo hicimos con ese ejemplo de una pequeña red también de los datos de Costa Rica. En la otra sesión nos acercamos hacia R, Big Data, y con el tema primero de los indicadores de riesgo. Vimos indicadores de riesgo en diferentes literaturas y páginas, indicadores de integridad, transparencia, competitividad. Y pues esto lo aplicamos y hoy en la primera parte lo repasamos, la aplicación de algún indicador de riesgo a la Big Data de Costa Rica, ¿no? Los 800,000 de contratos donde vimos que la gran mayoría de adjudicaciones se da por lo que se considera procedimientos no abiertos, ¿no? Es decir, banderitas rojas en muchas de las contrataciones. Y hoy vimos esta última parte, aquella red, como dije, la iba a enseñar. Todavía ven, gráficamente no puede competir ahorita esto con Gephi. Habría que programar mucho más en R para hacerlo más completo en este sentido. Pero obviamente la gran ventaja de R de tener los datos ahí adentro y poderlo hacer todo dentro de R. Podría ser el cálculo de hacer la red, calcular las centralidades, hacer la regresión múltiple, hacer las gráficas de las empresas que capturan el mayor volumen en los mercados, calcular ahí también, como decía Francisco, cuántas empresas capturan qué porcentaje del mercado, etc. Entonces esto en R puede ser un script, una plataforma que permite paso a paso ir calculando estas maneras de identificar los nodos y los fenómenos en las redes de contratación pública. Y eso fue, digamos, la última herramienta que logramos aquí compartir en ese curso.
Y con eso yo digo, pues, gracias y espero que eso es, digamos, un curso que les haya aportado herramientas precisamente también concretas para ah, la aplicación en sus propios campos, en sus propios áreas, países, temáticas, analíticas y bien, paso ahí la palabra a Francisco para un poco la reflexión última. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Harold, por los aprendizajes. Yo creo que ha sido, bueno, una jornada en general muy rica en la cual hemos abierto, ojalá que para muchas personas, nuevas avenidas de investigación. Algunas personas se disculparon porque estaban un poco enfermas o indispuestas para el día de hoy, pero yo creo que todos y en alguna medida hay muchas cosas y sobre todo preguntas, ¿verdad? Muchas preguntas que dejan sobre todo el tema de la pandemia. Muchos de los países aprobaron una serie de licitaciones de contrataciones públicas de manera directa, que como vos lo has señalado desde el inicio, eso prende muchas banderas rojas. O, por ejemplo, en el caso de El Salvador, el estado de excepción ha facilitado que muchas, o yo creo que la mayoría de las compras hoy en El Salvador durante el estado de excepción se hagan de manera directa. Así que yo creo que es importantísimo que podamos no solamente discutir sobre formas de corrupción, sino entender esos mecanismos y esas, o sea, esos mecanismos y esas redes que se tejen en torno a tanto grandes empresas como actores estatales que al final de cuentas imposibilitan mayores accesos democráticos en la provisión de servicios públicos, en la provisión que podría ser en salud, en educación, en infraestructura, porque al final de cuentas, como vos lo decías, de hay un porcentaje muy grande que debería estar dedicado a infraestructura, salud, educación, pero se queda en manos de muy pocos. Con esto no queremos decir que los análisis que nosotros hayamos hecho acá son o dan cuenta de estructuras de corrupción, no necesariamente, sino que lo que nosotros queremos o quisimos abordar desde un inicio fue formas y estructuras académicas que nos permitan entender relaciones o esas formas en las cuales la contratación pública podría en muchos casos dar pistas o dar cuenta de banderas rojas que probablemente van a requerir mucho más investigación a detalle, y ahí yo creo que es fundamental tanto el trabajo del sector de la sociedad civil, sindicatos, periodistas, universidades, jueces, fiscales, etcétera, que podamos aportar en torno a lo que probablemente tenga mucho que ver con construcción de sociedades mucho más democráticas en el futuro. Sin más, bueno, yo creo que el agradecimiento para Harald. Harald está 7, 8 horas adelante del horario de Centroamérica, entonces más bien agradecerle a Harald que ha tenido toda la buena disposición de sumarse a este curso, que fue una idea muy, eh, bueno, que nació también con Marco Navarrete, que está por acá, tal vez hace un año. Entonces, bueno, que hayamos podido dar cuenta de este curso a pesar de las distancias, los cambios en horario. Es muy importante agradecerle a toda la gente que se sumó, a Jara, a Marco, en algún momento cuando estaba en la Fundación Bol, hoy a la Fundación Bol, que fue la que nos apoyó enormemente. Nosotros vamos a comenzar a circular, digamos, como una imagen, la misma imagen del curso, pero con acceso a la lista de reproducción, que ojalá que ustedes puedan compartir dentro de sus universidades, dentro de sus círculos cercanos de operadores políticos, operadores de la justicia, para que este curso ojalá sea como una red, ¿verdad? Que vaya circulando entre nodos y nodos y le permita a las personas tener más y mejores herramientas para entender y mejorar, ¿verdad? Las formas en las cuales hacemos contratación pública hoy en América Central. Pero bueno, sin más, de verdad que hay muchísimas gracias a ustedes que se sumaron en la mayoría de las sesiones. Agradecerles, si no llenaron el formulario, déjenme para ver si los vuelvo a poner acá y ahí lo pueden llenar después. Yo igual lo voy a mandar al correo por si hay alguna persona que no haya venido hoy pero que quisiera hacer el formulario. Estaríamos muy agradecidos. El formulario va a estar abierto más o menos hasta martes de la próxima semana y con eso, bueno, cerramos y agradecerle de nuevo a Harald, que aquí nos
pone su correo a disposición y si no, cualquier cosa, ustedes tienen mi correo, yo con mucho gusto puedo hacerles el enlace, el nodo o servir de enlace a Harald. Entonces, Harald, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, por la paciencia y por la buena voluntad de compartir mucho de tu conocimiento para que ojalá podamos hacer y construir más y mejores proyectos de investigación académicos, públicos, investigativos, periodísticos en la región en torno a en contratación pública. ¿Verdad? Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes que se sumaron en estas 6 semanas de cursos sobre corrupción y poder en la contratación en las contrataciones públicas en América Central. Muy bien, gracias Francisco. Y bueno, ahí está mi correo por cualquier desafío que aparezca en el futuro, con todo gusto. Bueno, les agradecemos a todos. Voy a cortar acá la grabación.